Sometimes praise the Lord. Sometimes gently singing our hearts in one accord. Oh, let us lift our voices. Estamos de vuelta con ustedes. Soy el obispo Domingo Ramírez. Pertenezco a la Misión Pentecostal Puente Alto Paz a Vosotros y queremos esta tarde entregarle una pequeña porción de la palabra del Señor para su vida. Como título le hemos puesto esta hora de la tarde: descubriendo nuestro potencial. Descubriendo nuestro potencial. Ella la vamos a encontrar en el libro del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, versículos 37 y 38. Y de ahí vamos a conversar y hablar, y algo el Señor nos tiene preparado. Cuidado, que Dios te va a sorprender esta noche. Marcos capítulo 6, versículos 37 y 38, lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Respondiendo, Él les dijo: dale de vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan para 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 panes y 2 peces. Oremos. Soberano Dios, quiero darte gracias en esta hora de la tarde por lo que va a ocurrir a través de la revelación de tu palabra. Soberano Dios, pido gracia, sabiduría e inteligencia y ciencia. Tu palabra fluya a través de estas señales de Facebook y estas señales de YouTube. Y todo aquel que esté viendo este programa alcance la palabra al corazón de ellos, reciban sanidad, reciban fuerza y reciban bendición. Declaro en esta hora que todo pensamiento está sujeto a la palabra y que todo pensamiento está sujeto a tu espíritu. Amén. Señor, gracias por esto que vamos a hablar esta noche. Amén. Descubriendo nuestro potencial. Me encantó este título: descubriendo nuestro potencial. Es necesario descubrir el potencial que cada uno tenemos. Usted tiene un potencial dentro de su vida. Usted, todos tenemos un potencial dentro de esta vida. Unos más grandes que otros, otros más pequeños, pero son potenciales que llevamos sobre nuestras vidas desde el día que nacimos. Desde el día que usted nació, Dios le entregó un potencial. Pon atención. Podemos observar a través de esta enseñanza de los panes y los 5 peces que lo poco que puede hacer usted, si lo hace confiando en Dios, eso resultará beneficioso en lo mucho que usted puede recibir. ¿Me entendió? Se lo explico con manzanita. ¿Ah? Todo lo que usted pueda hacer confiando en Dios, ese resultado beneficioso va a resultar en su vida beneficioso en lo mucho que haga usted o en lo poco, pero usted lo va a recibir. Primero quiero hablar de las personas que se desesperan y que no descubren su potencial en su vida. ¿Y por qué digo se desesperan? Porque muchas personas se enciegan tanto y no descubren su potencial. ¿Y cuándo se desespera una persona? Cuando enfrenta
una situación adversa a la salud, por ejemplo. Todos queremos ser sanos, todos queremos tener una vida sana, ¿no? Holgada, bendecida. Sobre todo cuando una persona ha recibido una noticia desagradable y esa noticia la descontrola y comienza a entrar en desesperación y sus mentes y sus corazones lo atrapa la muerte. Porque le dan, ¿no es cierto?, una noticia desagradable y lo primero que piensa es la muerte. Y cegado en ese dolor, ¿no es cierto?, que está recibiendo la noticia, no acuden al que tienen que acudir, porque están atrapados en el miedo de lo que el diagnóstico le entregó y lo que el médico dijo, o lo que el banco le dijo, o lo que la financiera le dijo, y lo atrapa el miedo. Y la preocupación y la desesperación no les deja acudir a lo que la palabra del Señor dice. Cuando la palabra del Señor es bien clara, Santiago lo declara, 5:13. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿No es cierto? Y como las fuerzas son débiles, en la persona que tiene un problema, ¿no es cierto?, de dolor, de desesperación, se debilita en la fe. Y ahí Satanás, el diablo, les quita a través del miedo actuar en fe. Algunas veces hay personas que van muy bien en la fe, pero cualquier noticia desagradable les captura el corazón y entra el miedo, y ahí es donde el diablo entra, a través del miedo, para que su fe no actúe. Entonces las personas no acuden a la iglesia o simplemente se encierran en su dolor, ¿no? Se encierran en su dolor, creen que con esto se terminó. Cuando la Escritura nos da luz de esperanza en todo. Si Santiago 5:14 lo dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, pues, y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor, dice. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera pecado, le serán perdonados. Mire, ponga atención. Dios tiene para cada persona un propósito que vivir, porque usted está dentro del propósito de Dios. Yo estoy en el propósito de Dios. Todos estamos en el propósito de Dios, ¿no? Y cada persona tiene un propósito de Dios en él. Y en ese propósito está la vida que vamos a llevar. Y esa vida en la que tenemos que usted y yo descubrir, ¿no es cierto?, descubrir cada uno de nosotros llevando una vida ordenada o una vida desordenada. Si llevamos una vida ordenada, escúcheme bien, por favor. Si usted lleva una vida ordenada, ¿no es cierto? Cuando digo ordenada, que usted está cumpliendo sus deberes, ¿no? Cuando usted lleva una vida ordenada, aceleramos el propósito de Dios. Lo aceleramos, porque Dios tiene un propósito. Pero si llevamos una vida desordenada, atrasamos el propósito de Dios. Lo atrasamos. ¿Le pongo ejemplo? ¿Recuerda al pueblo de Israel cuando salió de Egipto? El propósito de Dios era que su travesía a la tierra prometida sería de 40 días. Ese era el propósito de Dios. Sacarlos de Egipto, de la esclavitud, llevarlos 40 días por el desierto hacia la tierra prometida. Y ellos atrasaron el propósito de Dios por su soberbia, porque se apartaron de Dios en esos 40 días. ¿Y sabe cuánto atrasaron? 40 años. 40 años. 40 años tuvieron que dar vueltas porque atrasaron el propósito de Dios. Es por ello que nosotros, los creyentes, debemos aprender a descubrir nuestro potencial. Usted descubra su potencial.
¿Qué es un potencial? En la vida espiritual estoy hablando. O en la vida secular, da lo mismo. ¿Qué es lo que es un potencial? Una persona que es latente, eventual, tiene muchos calificativos. Tiene una persona con energía, con capacidad, con aptitud, potencia. Bueno, y en fin, búsquelo en el diccionario y va a ver qué es lo que es potencial y va a encontrarse con muchas cosas preciosas. Usted descubra su potencial. Fíjese que en lo que hemos leído en el pasaje principal, cuando Jesús vio a los 5.000 personas que tenían hambre, les dio pena, les dio tristeza, y dijo, démosle de comer a esta gente, ¿no es cierto? Y los discípulos dijeron, ¿y de dónde vamos a sacar tanta plata para comprar a 5.000 personas? Bueno, ahí Dios preparó este mensaje para que ellos descubrieran su potencial. Jesús, al decirle a sus discípulos que dieran de comer a las 5.000 personas, Él no estaba burlándose de ellos, sino que quería que ellos descubrieran la capacidad de fe que ellos tenían en sus vidas y no se rindieran ante la situación que tenían por delante al ver 5 panes y 2 peces ante una multitud de 5.000 personas. ¡Caramba! Así también quiere el Señor que usted descubra el potencial de fe que tiene en Dios o Dios le ha dado a usted. Dios quiere que descubra ese potencial y no se rinda ante una situación preocupante, porque la Escritura es clara y concisa cuando nos enseña ahí en Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuál es tu? Te animo en esta noche a descubrir ese potencial que está ahí, dentro de tu vida, dentro de su vida y de mi vida. Hay un potencial. Yo le animo a descubrirlo esta noche. Usted no trance el propósito de Dios sobre su vida, sí. No lo trance, sino que acelérelo. Hay que acelerarlo para que tu fe se active. Para que nuestra fe se active hay que acelerar el propósito de Dios. Cuando nosotros, usted, yo, descubrimos nuestro potencial, nada nos dañará. Vendrán sobre nuestra vida muchas pruebas. Sin embargo, Dios nos dará la salida a través de nuestro potencial de fe que llevamos sobre nuestras vidas. Todo problema que se levante, toda noticia mala que te haya llegado, información y que te quiso atrapar el miedo, aleluya, Dios te dará la salida a través de ese potencial de fe que tú llevas en tu vida. ¿Recuerdas al siervo Job? ¿Te acuerdas del archimillonario? Lo tenía todo. Y de la noche a la mañana, tú lo lees, léete el libro de Job y vas a ver. Un hombre que era el más rico de la tierra. Tenía 10 hijos, entre hombres y mujeres. Y de la noche a la mañana lo perdió todo. ¿Sabes eso? De la noche a la mañana lo perdió todo. Todo. Y murieron en esa prueba también sus 10 hijos. ¿Cómo estaría usted? ¿Ah? ¿Cómo estaría viviendo usted? Que le pierda todo lo que ha poseído hasta el día de hoy, todo, y quede, pero verdaderamente abrazo cruzado y más encima se le mueran sus hijos. ¿Cómo se sentiría? Bueno, pongámonos en el lugar de Job. ¿Ah? Lo perdió todo, murieron, y aún más, fíjese. Lo visitó en esa época la enfermedad más grave que existía en el mundo. Hasta ese entonces, la enfermedad más grave, como hoy día es el COVID, como hoy día es el SIDA, el cáncer, en esos años, la enfermedad más grave era la sarna. La Escritura dice que él se rascaba con un tiesto y sentado en el polvo de cenizas, porque quedó pobre, sin nada y con una enfermedad. Pero, escúchalo bien, dentro de esa amargura, dentro de ese dolor, en medio
medio de esa prueba que él llevaba, él descubrió su potencial. Él lo descubrió, ese potencial de fe. Y eso lo llevó a sostenerse de la prueba y a acelerar el propósito que Dios tenía sobre él. ¿Por qué lo digo? Porque él lo dice ahí en Job 19, 25 y 26. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne veré a Dios. Aleluya. Descubrió su potencial. No lo atrapó el miedo ni lo atrapó el dolor, que lo estaba viviendo, porque él sabía a quién le estaba sirviendo. Usted tiene que saber que al que le está sirviendo es al Dios Todopoderoso, y no hay nadie más que él. Así que sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque no por mucho tiempo. Dios te va a bendecir. Pon atención. Volvamos a la palabra de los apóstoles, cuando ellos tienen que entregar los 5 panes y 2 peces a las 5.000 personas. Cuando los discípulos, escúchalo bien, cuando los discípulos comenzaron a entregar a las personas pedazos, porque tenían 5 panes y tenían que alimentar 5.000, entonces lo cortaron en pedacitos, le entregaban un pedacito a cada uno, ¿no es cierto? Lo hicieron recostar de 50 en 50 y se empezó a entregar los pedazos de los 5 panes y los 2 peces a más de 5.000 personas. Mira lo que comienzan a hacer ellos, porque le creen al maestro. Empiezan ellos a activar el potencial, a activar su fe. Comenzaron a ver, escúchalo, que todo se puede cuando la fe entra en acción. Cuando la fe entra en acción, suceden cosas maravillosas. Y descubrieron ellos su potencial que estaba dentro de sus vidas. Tanto fue así que ellos recogieron las migajas que sobraban, 12 cestas llenas de pan. Aleluya. Así lo dice el verso 14, el capítulo 14, el verso 20 de Mateo. Y comieron todos. Cuando dicen todos, recuerda que habían 5.000 personas, sin contar los niños y sin contar las mujeres, dice la escritura, ¿no? Sin contar mujer y niño. Así te lo leo. Dice: y comieron todo y se saciaron y recogieron lo que les sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, 12. Y lo que comieron, dice la escritura literal, fueron como 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. O sea, más de 20.000 personas, hijo. Más de 20.000 personas comieron con 5 panes y 2 peces. La pregunta es: ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se explica? ¿Hay alguna explicación lógica? ¿Alguien puede descifrarme este enigma? Solo hay una sola respuesta lógica. Activa la fe y descubre tu potencial y vivirás. Aleluya. Porque para el Señor todo lo que para el hombre es imposible, posible es para nuestro Dios. Aleluya. ¿Te imaginas cómo quedarían con los ojos abiertos los discípulos cuando vieron que los 5 panes se habían multiplicado en toda la comida de los 20.000 personas, más les sobraron 12 cestas? Ellos ahí aprendieron a descubrir su potencial. Jesús les dice en el Mateo 21, 21, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haríais esto de la higuera, sino si a este monte le dijerais: quítate, échate en el mar, será hecho. Aleluya. Inexplicable, ¿verdad? Inexplicable. Pero con el Señor todo es posible. Descubre tu potencial. Descubre tu potencial. Pon atención. Este pasaje de los 5 panes
y 2 peces tienen por propósito de enseñar a los creyentes que en lo poco que podamos poseer se puede convertir en mucho si se pone en acción la fe en las manos del Señor. ¿Me entendí? ¿Entiende uno? Le explico con manzanita, ¿no? El propósito de enseñar a los creyentes que en lo poco que podamos poseer se puede convertir en mucho si se pone en acción el de la fe en las manos del Señor. Y Dios bendecirá la acción de creer. Eso es lo que Dios bendice. ¿Sabe lo que mueve la mano de Dios? Tu fe. ¿Sabe lo que mueve todo el trono de Dios? Accionar nuestra fe. El Señor lo dijo. Mateo 17:20, te lo leo. Dice, os digo, escúchalo bien, literal, trato de decírtelo. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aleluya. Qué hermoso. ¿Puedes vivir esto? ¿Tiene lógica esto? Lo único que tiene lógica es tu fe. Que puedas creer en este Dios hermoso. Pon atención. Usted tiene que, de alguna manera, tratar de descubrir su potencial que posee dentro de su vida. Tiene que tratar, hija. Tiene que tratar, hijo. Si Dios no se va a conmover por la lastimería, Dios se va a conmover y Dios se va a mover conforme a tu potencial de fe. Activa tu fe, acelera el potencial de tu fe. Hay potenciales en la vida nuestra, potenciales de dones. Hay gente que tiene muchos dones, o tiene un don, trabájalo. Hay potenciales en las acciones que realizamos. Hay potenciales en prestaciones de servicio. Si tú tienes, ¿no es cierto?, el hábito o el cariño de atender a alguien y prestar servicio a alguien, ese es un don, un potencial. ¿A ti te gusta educarte en la palabra? Hay un potencial de educación. ¿Tú eres generoso? ¿Usted es generosa? Ahí hay un potencial, pues. Aleluya. Ahí es donde el diablo quiere quitarte todo el potencial. Cuando tu corazón es generoso, ahí te quiere meter trampas el diablo, argumento para decirte, no, si estás mal. No, activa, descubre tu potencial. ¿No? Hay potencial en sabiduría. Hay potencial en la gracia. En fin, usted de alguna forma tiene que descubrir su potencial. Usted descúbralo. Le coloco un ejemplo. La escritura dice, Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Mira, esta historia es muy bonita, esta historia es linda. El reino de los cielos es semejante como que un hombre se fue, yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Escuche, por favor. Podemos observar aquí que el Señor quiere que cada persona sepa desarrollar su potencial de administración y la responsabilidad. Y los responsabiliza a cada uno de ellos. Al entregarle un talento, al entregarle algo al Señor, lo está responsabilizando. Lo responsabiliza a usted. En el verso 15, de lo que hemos leído de Mateo, de los talentos, dice que a uno, dice así la escritura, le dio 5 talentos, a otro le dio 2, y a uno, y a otro 1. Y a cada uno conforme a la capacidad de cada uno. O sea, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Y luego se fue lejos. ¿Dónde está la enseñanza? Te la revelo. En el nombre del Señor. Ellos tenían la responsabilidad de desarrollar su potencial de administración. Y algunos de ellos desarrollaron su potencial y comenzaron a trabajar el talento para que se multiplicase, y así cuando viniera el dueño recibiera multiplicados los talentos.
Estas personas trabajaron sus talentos, trabajaron lo que le entregó el Señor. Lo trabajaron para que cuando Él viniera, encontrara multiplicado, ¿no? Así que, dice el verso 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2 talentos. Se puede ver claramente que estos 2 descubrieron su potencial y accionaron su fe y se les multiplicó. No obstante, el Señor volvió a la casa de ellos a pedir cuenta de los talentos, ¿no? Así dice el verso 19. Después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Aleluya. De la misma manera, escúchame bien, así que no esté muy relajadita usted ni muy relajado. De la misma manera el Señor un día, más temprano que tarde, vendrá y nos pedirá cuenta de nuestros talentos. ¿En qué los hemos trabajado o invertido para tener ganancia? ¿Fuimos hacedores de lo que Él nos entregó? ¿O fuimos necios y no hicimos nada? Pon atención. Mira el ejemplo. Uno de ellos, de estos 3 que le entregaron el talento, al cual se le había entregado un talento, simplemente uno, escúchalo, simplemente uno, no lo trabajó, aún más lo enterró y escondió lo que era de Dios. Verso 18 lo dice literalmente, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Así dice la Escritura. Las personas piensan que nuestro Señor se ha olvidado de lo que nos ha entregado, le ha entregado a ellos. Se ha olvidado de lo que les ha entregado en sus vidas espirituales. Sin embargo, ya le dije, más temprano que tarde el Señor vendrá y nos pedirá cuenta. Y así, lo que hemos leído en el verso 19, después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor vino donde el que había recibido 1 y lo enterró y no lo trabajó. ¡Qué pena! El resultado de su vida. Porque ahí sí dice el verso 24, pero también llegando también el que le había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Fui y escondí mi talento en la tierra. Ahí tienes lo que es tuyo, el 1 que le había dado. ¡Qué pena! Qué pena es ver a una persona que teniendo las herramientas para trabajar, no lo hace. Teniendo dentro de su vida un potencial, no lo descubre. ¡Qué pena! Atención, el resultado final de descubrir tu potencial es premiado o simplemente desechado. 2 de estas personas, el que tenía 5, el que tenía 2, que lo trabajaron y lo multiplicaron, recibieron reconocimiento y el Señor los premió. Así es el verso. Bien, buen siervo fiel, le dijeron a ellos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mas el que se durmió y enterró su talento, dijo: quitarle pues el talento y darle al que tiene 10. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Y al siervo inútil échalo a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que en esta noche, sé como los apóstoles, que con 5 panes y 2 peces, echaron a andar su fe, descubrieron su potencial. Descubrieron su potencial. Ahora usted trabaje con la herramienta que Dios le ha dado, pues. Que le ha entregado el Señor, desarrollando su potencial en su vida. Por lo tanto, acelere la fe en acción, descubriendo nuestro potencial. ¿Ya? ¿Entendió lo que Dios quiere hablarle? Amén. Oremos. Quiero orar por usted, para que usted me ayude. Yo le voy a ayudar. Esa es mi tarea, de ser servidor suyo. No, soy servidor de Dios y también servidor suyo. Dios me ha llamado para servirle y no para ser servido. Por lo tanto, reciba esta bendición. Ore conmigo. Amado Dios del cielo, dígalo. Amado Dios del cielo, Ayúdame a descubrir mi potencial. ayúdeme a descubrir mi potencial. Que en su propósito usted me lo ha dado.
que en su propósito usted me lo ha dado. Solo pido, Señor, Solo pido, Señor, descubrir mis herramientas para trabajar descubrir mis herramientas para y trabajar así agradarte y agradarle en el trabajo del reino de Dios. en el trabajo del reino de Dios. Bendice mi vida, Bendiga mi vida, bendiga a mis hijos, bendiga mis hijos, mi matrimonio, mi matrimonio, mi familia, mi familia, mi trabajo, mi trabajo, mi negocio, mi negocio, mi empresa mi empresa y mi finanza. y mi finanza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oremos. Soberano Dios, te doy gracias por la porción maravillosa de tu palabra que esta noche has permitido entregarle a este pueblo, para que ellos descubran su potencial y no entierren sus talentos, sino que los multipliquen, Señor. Dios mío, sella esta palabra en el corazón de ellos y que la puedan poner por obra en el nombre de Jesús. Amén. Sometimes hallelujah. Sometimes hallelujah. Sometimes praise the Lord. Sometimes praise to the Lord. Muchas gracias a todos los que han estado en el canal de YouTube compartiendo esta maravillosa selección de la palabra del Señor, ¿no? Si a usted le agrada, suscríbase. Y espero en otro programa su presencia. Recuerde, ame a su hermano con todas sus virtudes y con todos sus defectos, porque así Dios le ama a usted. Dios le bendiga. Sometimes praise the Lord. Sometimes gently singing our hearts in one